Hola, este es un ejercicio de probabilidad. Ejercicio 2. Se extrae una carta de una baraja española de 40 cartas. Hallar la probabilidad de que la carta extraída A sea de oros, B sea una figura, C sea figura de espadas. Muy bien, reconozcamos por un momento cuáles son las barajas españolas. La baraja española tiene 4 mazos. Aquí podemos ver las primeras cartas que serían como los ases para la baraja de póker: uno de oros, uno de copas, uno de espadas y uno de bastos. Y el despliegue total de las cartas, que serían 10 cartas por cada mazo, y empezando por el primero, que sería como el as, y terminando entre reyes, que sería como la J, Q y K de la baraja de póker. La pregunta nos dice que la probabilidad de que al sacar una carta esta sea de oros, sea una figura o sea una figura de espadas. Veamos cuántas cartas tenemos de oros: 10 cartas de oros, 10 cartas de bastos, 10 cartas de espadas y 10 cartas de copas. Vamos a solucionar la primera pregunta. La primera pregunta la tendríamos que analizar primero mirando cuáles serían las posibilidades favorables al suceso que queremos. En este caso necesitamos saber cuál es la probabilidad de que la carta que saquemos sea de oros. En este caso sabemos que son 10 cartas de oros y la probabilidad es el cociente o razón entre el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Así pues, la probabilidad será entonces la razón de dividir 10 casos favorables sobre 40 casos posibles. Así pues, la probabilidad en este caso es 10 sobre 40, 1 sobre 4, 0,25 o el 25%, que serían los mismos resultados. En el caso de la pregunta B, nos piden cuál es la probabilidad de que la carta sea una figura. Recordemos que las figuras son los reyes, que para nosotros son las cartas de póker. Veamos. Entonces, en el despliegue de la baraja podemos ver que la probabilidad sería de 12 cartas sobre 40, porque son 12 posibilidades, dado que no nos solicitan que sea una figura en especial. Entonces sería 12 sobre 40, nos daría un resultado de 3 sobre 10, dando como resultado un 30% de probabilidad el sacar una carta en cualquier figura, pero que sea de reyes. Vamos a resolver el último punto. Nos piden que sea una figura de espadas. En este caso, al ser una figura de espadas, la probabilidad sería de 3 sobre 40. ¿Y por qué 3 sobre 40? Pues porque son apenas 3 figuras de espadas de las 40 posibilidades que podríamos tener al sacar una carta. Dado entonces en este caso la probabilidad es del 7.5%. Bien.